Mi Jesús hoy, jueves 28 de octubre del año 2021. Hoy celebramos a los santos Simón y Judas, apóstoles. La memoria conjunta de San Simón y San Judas, apóstoles y mártires de Cristo, se celebra en el calendario romano el 28 de octubre a partir del siglo X. Simón, llamado también Celotes o Cananeo por los evangelistas, aparece en la lista de los apóstoles en el 10º lugar o el 11º lugar, depende. Lucas lo ubica en el 10º, Marcos en el 11º. Al igual que varios apóstoles, su memoria se pierde después de Pentecostés. Por una tradición del siglo VI debida a Fortunato, obispo de Poitiers, sabemos que tanto Simón como Judas fueron martirizados y sepultados en Persia. Otra tradición señala a Odesa en el Mar Negro como lugar de su muerte. Según la misma tradición, predicó en Egipto, habiéndose unido después a San Judas en Persia, donde ambos fueron martirizados. Judas, llamado también Tadeo, era hermano de Santiago el Menor. Ocupa el último lugar en la lista de los apóstoles según los Hechos. Es el autor de una de las cartas canónicas a los conversos, que tenía como finalidad hacer una crítica en contra de los gnósticos, quienes separan lo físico de lo espiritual. Su carta, según Orígenes, estaba llena de fuerza y de gracia del cielo. Varias iglesias de la antigüedad, Roma, Reims, Tolosa, creen tener reliquias de los dos traídas desde Oriente. La fama de San Judas como abogado de los casos perdidos y también para encontrar trabajo es muy popular. Hemos llegado al jueves de la semana 30 del tiempo ordinario, salterio de la segunda semana. Los santos San Judas y San Simón tienen oficio propio de la fiesta y el color litúrgico es el rojo. La oración en los momentos decisivos es La oración fue una compañera inseparable de Jesús en todo el Evangelio. Le vemos orando sobre todo en los momentos más decisivos de su vida, antes del bautismo, al realizar varios milagros en la última cena, en el huerto de los olivos, en la cruz, etc. Hoy en el Evangelio se nos narra la elección de los 12 apóstoles. Eran los hombres con los que iba Jesús a comenzar la iglesia y debían ser aptos para llevarla a buen término con paso firme. Oración colecta. Oh Dios, que por los santos apóstoles nos trajiste al conocimiento de tu nombre, por la intercesión de los santos Simón y Judas, concédenos que tu iglesia sea creciente siempre, con nuevos pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer qué nos dice nuestro amado Señor en la liturgia de la palabra de hoy, en su santa palabra, en que estamos celebrando la fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él todo el edificio bien trabado va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Está tomado del número 18 y los versos del 2 al 5. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El día al día le transmite el mensaje y la noche a la noche va dando la noticia sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, versos 6 al 12. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tadeo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Reflexión a la carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso. Les dice: todo tiene en Cristo su fin último. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. La fe que tiene por cimiento a los apóstoles y profetas culmina en Cristo, que es la piedra angular de todo el edificio. Y cada uno también ha de edificar su vida como morada de Dios. A eso tiende el anuncio del Santo Evangelio y la acción pastoral que realiza nuestra Santa Iglesia. Mientras busquemos otros fines, no estaremos siendo fieles ni leales a Cristo, ni trabajando por su reino, sino por nuestras propias ideas e imaginaciones, o por nuestros propios intereses. Dios nos quiere como iglesia. No importa que antes hayamos sido extranjeros o advenedizos, pues ahora la voluntad suya nos ha llamado a ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Podrá alguien manifestarnos
un amor más grande que el suyo. Construyamos nuestra vida en el cimiento de la fe en Cristo Jesús, que todo lo hace bueno y que renueva siempre las hace nuevas todas las cosas. Roguémosle a Él que nos ayude a mantenernos firmes, firmes en nuestra fe, que nos mantengamos en esa fidelidad que Él quiere, que estemos unidos en amor fraterno y bondadoso, que nos ayudemos los unos a los otros, que, que podamos ser buenos transmisores de su palabra, que nuestra mejor forma de transmitir ese evangelio a los demás es a través de nuestras obras, de nuestra vida misma. Entonces, aquello que anunciamos no podrá ser ocasión de burla, sino de salvación para el mundo entero. En el Salmo hemos respondido que a toda la tierra alcanza el eco de su voz. Todas las obras creadas nos hablan de aquel que las creó, y sin que pronuncien una sola palabra, su mensaje llega a toda la tierra hasta el fin del mundo. La iglesia ha sido creada por Dios para que por medio suyo llegue a todos la salvación de los pueblos, de todos los tiempos, de todas las razas, de todos los lugares, hasta el confín del mundo. Ojalá que todos los que creemos en Cristo Jesús no denigremos de su santo nombre, sobre todo ante las naciones, a causa de llevar una vida disoluta, incongruente con el mensaje de salvación que anunciamos con los labios. Por eso, roguémosle al Señor que nos conceda ser los primeros en vivir aquello que anunciaremos a los demás, de tal forma que no nos quedemos en ser unos simples predicadores, sino que seamos testigos de la buena noticia de salvación para todos nuestros hermanos. Vemos en el Evangelio de Lucas cómo nos explica que Jesús ora intensa, constante y largamente ante su Padre. Y Él tomará una decisión crucial: fundar el nuevo pueblo de Dios a partir de sus 12 apóstoles, o elegidos o escogidos o enviados, a los que primero va a instruir, no solo con sermones o con pláticas, sino con el ejemplo de su propia vida, que nos hace patente al Dios con nosotros, al Emmanuel, al Dios que se ha hecho para nosotros la cercanía de su misericordia y su bondad. Entonces, una vez que estemos convertidos en testigos y llenos del Espíritu Santo, podremos transmitir lo que sus ojos vieron, lo que sus ojos escucharon, lo que sus manos tocaron acerca del Hijo de Dios hecho hombre, que se nos ha transmitido a nosotros hoy por medio de la tradición oral, por medio del magisterio de nuestra iglesia. Y Jesús, una vez que escogió sus 12 apóstoles,
Bajó con ellos del monte para encontrarse con la gente que los seguía. Así el auténtico enviado de Cristo no puede quedarse lejos de su pueblo, solo en la contemplación de Dios o en la meditación de su palabra. Debe bajar, debe tocar, debe meterse entre ellos, experimentar su dolor, sus alegrías, sus carencias, sus injusticias, todo lo que padecen nuestros hermanos, tantas multitudes. Entonces podrá el Señor compadecerse de toda esa gente, podrá darlo todo con tal de remediar sus males, pues a eso ha sido enviado. Por eso la iglesia lo entrega todo a favor del Evangelio. Ojalá sigamos las huellas de Cristo, cercano a todo aquel que sufre, entregando nuestra vida para que todos recobren su dignidad humana, su dignidad de hijo de Dios. Nuestro amado Señor Jesús nos ha convocado en este momento de oración, en este momento de intimidad, en este momento de amor que llega hasta el extremo. Él nos convoca para que celebremos su memorial, el memorial de su misterio pascual. Él nos invita a asistir a la Santa Eucaristía, donde nos hace actual su muerte y su resurrección con todo su poder salvador. Y nosotros hemos de seguir, de ir, de presentarnos en el templo, a escuchar su palabra, a ser testigos del amor que nos tiene, a entregarnos su vida para que nosotros tengamos vida. No podremos anunciar el Evangelio a los demás si antes no hemos vivido como discípulos fieles del Señor, y no solo como discípulos que escuchan, sino que encarnan en sí mismos el Evangelio. Y eso es lo que hace la Eucaristía, nos une a Cristo y nos compromete a dar testimonio de lo que aquí hemos vivido. Por eso podemos dar testimonio, no podemos ser cobardes, debemos testimoniar nuestra fe, porque el mundo nos necesita, necesita que desde nuestra iglesia desaparezcamos esos odios, esas divisiones y reiniciemos la construcción de un mundo unido por el amor, por un solo Señor, por una misma fe, por un mismo Espíritu, por un solo Dios y Padre. Qué bueno que hagamos grandes proyectos que nos lleven a un resultado final, de una mayor vivencia de ese evangelio hermoso, de esa palabra que sana, que salva. Qué bueno que prevengamos recursos humanos y materiales también para que todo resulte a la perfección, pero que no se nos olvida que uno siembra o riega lo sembrado, pero no solo de Dios depende que lo sembrado nazca y crezca hasta producir frutos abundantes. Nosotros también ponemos de nuestra parte. Por eso nuestra acción pastoral al servicio del Evangelio jamás podrá desligarse de la oración, de la Eucaristía, no solo vista como un momento de intimidad con Dios, sino como la aceptación de ese compromiso que nos haga trabajar con amor constante y sin desfallecer para conducirnos todos hacia Cristo. Aprendamos a respirar en la iglesia con los dos pulmones, la unión con Dios y el servicio al prójimo.
No podemos desligar a uno del otro. Sería tanto como inutilizar la misión que el Señor nos ha confiado. Además de la oración, hemos de trabajar anunciando como testigos de aquello que el Señor nos va comunicando a través de la oración. Y además de las múltiples tareas pastorales, hemos de aprender a volver a la presencia del Señor para trabajar como siervos del Evangelio y no conforme a nuestras imaginaciones, ni conforme a las solaluces de las ciencias que jamás podrán darnos la salvación, pues ésta solo procede de Dios. Roguemos entonces a nuestro amado Padre y Señor que nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre Preciosa, la gracia de trabajar para hacer realidad entre nosotros ese reino de Dios mediante la entrega que hagamos a los demás, no solo de palabras basadas en el Evangelio, sino entregándoles a Cristo, que es el Evangelio viviente del Padre, para que viviendo en ellos les haga participar de su dignidad de hijos de Dios y los haga coherederos de la herencia que le corresponde como a hijo unigénito del Padre. Amén. Hoy es jueves eucarístico y sacerdotal. Que no se nos olvide esa visitica preciosa al Santísimo en el sacramento. Asistir a la Santa Misa diaria, comulgar sacramentalmente, recibir esa comunión de manera sagrada y poder así ser testimonio para nuestros hermanos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Bendecido día para todos.